Encuentro con la Nación, temas de actualidad. Y algo que ya se volvió viral, se volvió noticia, es la caída en las encuestas del presidente Iván Duque. Hay muchos temas por esta época. La reforma tributaria, el presupuesto estudiantil. Hacía tiempos, óigase bien, en plural, tiempos, que un presidente no le entregaba tantos recursos a los estudiantes, a la educación. Y esto es producto de las marchas, pero los estudiantes siguen protestando. Bueno, esto es una onda a nivel mundial, o si no, miremos también otro tema, que es el de Francia con Macron, o Macron, como diría nuestro invitado. No, yo digo Macron y nuestro invitado dice Macron, como dice nuestro invitado Saulo Arboleda Gómez. El IPC, a 11 meses, mes de noviembre, 2.87, escrutado el mes de noviembre. Increíble. Henry Ford decía, una de las grandes fortalezas que puede tener el mundo anglosajón es la industria automotriz. Pues bien, el sector automotor está de capa caída en Estados Unidos. Hace 20 años se presentaba una situación totalmente diferente y por supuesto hay que hablar de la ley de insolvencia económica, la ley 1116 del 2006 y por supuesto de la ley de emprendimiento y también muchísimos temas económicos. Bueno, y algo para analizar, hay hoy por hoy el mando militar en cabeza de el general Alberto José Mejía Ferrero, excelente oficial, un hombre con una visión macro, y también el comandante del ejército, el general Ricardo Gómez Nieto, más otros generales, el mayor general Adelmorlando Fajardo Hernández, el brigadier general Robinson Alexander Ramírez Cedeño y el general Rodríguez, uno del arma de infantería, Alberto Rodríguez. Uno los ve tratando a los soldados y los tratan con un sentido paternal, con mucho cariño, hablan de sus soldados, hablan de sus hijos, hablan como deben expresarlo, que son la esencia y la columna vertebral de un país como Colombia. Algunos se pueden equivocar en una institución tan grande, que es la institución más antigua y más grande del país, pues pueden haber equívocos, pero lo único cierto es que se toman los correctivos del caso, porque ser soldado es una dignidad que cuesta, oígase bien, ser soldado es una dignidad que cuesta, es llegar y traspasar la frontera de ser un gran patriota. No van a pensar que ese término patriota es por allá de las ultras, de la derecha. No, es un término muy aplicado, por ejemplo, en Cuba. Cuba, ser patriota es uno de los asuntos más importantes dentro de la identidad de un país. De modo que para ellos va unas felicitaciones más que merecidas de este programa, Encuentro con la Nación. Precisamente cuando uno habla de Encuentro con la Nación, ahí hay un referente importantísimo, que son nuestros soldados de la patria, los cuales luchan porque el país salga adelante y a los cuales les debemos muchísimo. Tenemos que darles educación, tenemos que darles oportunidades de trabajo, tenemos que, siempre que los veamos, aplaudirlos. Reitero, porque los que hemos sido soldados sabemos lo que cuesta y los sacrificios que se tienen que dar en un momento dado. Muy bien, doctor Saulo Arboleda Gómez es ministro de Estado, el doctor César Tulio Chacón, el profesor César Tulio Chacón Ángel, también gran colombiano, están aquí para dinamizar conceptos y hacer pedagogía, como es el estilo de este programa. Doctor Saulo Arboleda, ¿por qué ha caído en su imagen el presidente Iván Duque? Yo pienso que el presidente Duque entró con unas decisiones y sobre todo con un propósito
de acabar con la mermelada y de hacer una reforma tributaria que estuviera a tono con los países desarrollados. Me parece que la caída vertical de las encuestas del presidente Duque obedece fundamentalmente a la reforma tributaria inicial que presentó el ministro de Hacienda Carrasquilla, que desde luego afectaba de manera considerable el poder adquisitivo de la gente más pobre, la canasta familiar. Le iba a gravar a los productos de la canasta familiar con el 19% del IVA, y desde luego eso causó una protesta que llevó a rectificar, porque él lo ha dicho, rectificar es de sabios. Es de un gobernante, es de un sabio. Ahora corrigió la reforma tributaria del proyecto, todavía está en curso en el Congreso, pero ya quedó archivado, como se dice, el propósito de gravar la canasta familiar, que creo fue lo que le costó la vertical caída de un 53% de favorabilidad a casi un 20% al presidente Duque. Doctor Saulo, usted ha escuchado una frase consuetudinaria que está dentro de la psiquis del pueblo colombiano y principalmente de nuestros campesinos: las cuentas claras y el chocolate espeso. No le faltó al presidente contar la verdad verdadera de cómo recibía el país, porque a veces dicen otra vez con el retrovisor, pero ¿qué hacemos? Al país hay que decirle las cosas. Este país se lo entregaron con, como dicen, la olla raspada, y como decía un campesinito, hablando de los campesinos, le entregaron la olla rompida, no rota. Sin duda, no solamente, casi que no le entregaron ni olla rota. La verdad es que el presidente Duque recibió las finanzas de la nación en un franquísimo deterioro, una deuda externa de 125.000 millones de dólares. 125.000 millones de dólares significa que un niño que está naciendo en este momento está endeudado, alguien dirá, no sé con quién, pero está endeudado en 77.777.777 pesos con 77 centavos, puros sietes. ¿Cómo no? Una deuda externa de 125 millones de dólares, una deuda interna en la cúspide, ya imposible emitir más bonos de la nación, unos compromisos futuros que ya tienen hipotecado el 50% del presupuesto en los próximos 20 años. Entonces, la verdad es que entendible que un Estado lleno de burocracia. Fíjese que, por ejemplo, la nómina oficial cuesta 2.3 billones de pesos en el mes, y la nómina paralela, o sea, los contratos, cuestan 2.1 billones. Estoy absolutamente... todo eso es una herencia recogida de Duque por parte del gobierno de Santos, y usted bien lo ha dicho, doctor Herney. Yo creo que el presidente Duque, sin utilizar el espejo retrovisor, le faltó un corte de cuentas preciso para que la opinión pública y la nación se diera cuenta del franco deterioro, sobre todo económico, en que recibió el país de parte del gobierno del presidente Santos, que gobernó a Colombia durante 8 años. Una pausa y ya regresamos. Doctor Saulo, llama a la gente y dice, oye, ¿y cómo así que un niño que está naciendo está endeudado en 77.777.777 pesos con 77 centavos? Y preguntan, ¿y cuándo nos endeudamos? Que recuerde usted que Colombia tenía un superávit producto de eso, de esa migajita que nos dieron por el canal de Panamá, que nos dio Estados Unidos, y ya teníamos un superávit. Llega el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla y comienza a endeudarse el país. Y la endeudada del país después tomó una dinámica diferente. Decían, es el imperio corrompiendo al país
para que se endeude más y tener la gran posibilidad de aplicar ese principio que en el año de 1948 promulgó el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Hay. Es increíble e imposible que le demos a esos países, y mencionaba Brasil y Colombia, le dejemos manejar tanta riqueza. Hay que endeudárnoslos para pasarle cuenta de cobro y quedarnos con lo que más nos interesa. No hablaban del petróleo, hablaban del agua. Muy bien, entonces, ¿ese endeudamiento a qué se debe? Respondámosle a la gente. Bueno, definitivamente a un gasto, es evidente, a un gasto excesivo en nómina, en gastos de funcionamiento, superior desde luego a los ingresos normales de la nación, compromisos que los gobiernos adquieren con las regiones, que eso no es malo en la medida en que se vean las obras y se asignen de manera objetiva a donde es, y como usted bien lo dice, que las obras se vean y que no haya mermelada tóxica, que es lo que está cogiendo fuerza últimamente en los últimos gobiernos, y es que al descentralizar los cupos indicativos, los presupuestos para inversión se mandan a las regiones y en las regiones los distribuyen los jefes políticos con sus contratistas amigos y con el gobierno de turno irresponsable en muchos casos, y eso es lo que ha traído que no haya plata que alcance y que cada presidente que llega tenga que hacer no una, sino 2, 3 reformas tributarias. El presidente Santos estuvo 8 años en el gobierno y hubo 6 reformas tributarias. Y ya arrancamos con la primera en el gobierno del presidente Duque, y se dice que esta es una reforma tributaria transitoria, porque no fue estructural, porque hubo que recortar de 14 billones de pesos que se necesitaban a 7 billones de pesos, porque tuvo que descartar muchos objetivos de recaudo, como por ejemplo el IVA para las motocicletas de baja cilindrada, como por ejemplo el mismo IVA para toda la canasta familiar. Eso llevó a que de un presupuesto calculado en ingresos de 14 billones de pesos de la próxima reforma tributaria se hubiera bajado a 7 billones, y ahora se está bajando aún más en la discusión en el Congreso de la República, porque de los 7 billones de pesos que se pensaba recaudar por la propuesta que hizo el Ejecutivo al Legislativo, ya en lo que va aprobado recortaron en 600.000 millones, que son los que se recaudarían, que ya fue anulada esa parte con el IVA a las motocicletas de menos de 125 centímetros cúbicos. De manera pues que el gobierno recibió, este gobierno, un país endeudado, ya imposible de contraer más créditos externos, un país endeudado internamente, ya imposible de emitir más compromisos. Usted sabe que hay por vigencias futuras, hay comprometidas ya casi la mitad para 20 años. Hay compromisos de vigencias futuras comprometidos de aquí a 20 años, de manera que la plata no alcanza y hay que hacer un recorte. Yo creo que es muy importante también que el gobierno dé señales de austeridad, recortando la burocracia, los gastos de funcionamiento, tanta persona contratada innecesaria que hace parte de la mermelada que tiene que darle el gobierno al Congreso de la República para que le apruebe los proyectos de ley. Una de las razones por las cuales se cayó la ley o el proyecto de ley de reforma a la justicia es que el presidente de la Cámara, por ejemplo, dicen, saboteó el paso de ese proyecto, hubo que archivarlo porque no alcanzaban los plazos, y es porque no hay mermelada, y el gobierno me parece que está haciéndolo muy bien, tiene que independizarse del Poder Legislativo, pasarle proyectos de ley y que el Poder Legislativo autónomamente y sin mermelada apruebe los proyectos que le convengan al país. Pero aquí estamos acostumbrados a que se aseguraba una mayoría con mermelada, y no solamente con mermelada que es válida en todo proceso democrático debido a la relación que tiene que existir cordial entre el legislativo y el ejecutivo, pero es que aquí de la mermelada normal se pasó a la mermelada tóxica, que es el 10 o 20 o 30% de cada proyecto de inversión en las regiones, que se queda en manos de los contratistas y de ciertos jefes políticos irresponsables. Ha utilizado 2, 3 veces la palabra imposible. Imposible. Usted hace referencia al IVA, imposible vivir así.
Está muy bien. Sí, Y sí. también Imposible vivir así. ha hablado de la mermelada tóxica. La mermelada es una cuestión que está prohibida para los diabéticos. ¿Cómo no? ¿Será que tenemos una clase política con diabetes que ya ha entendido que la mermelada es un problema gravísimo? Hay parte de esa clase política que, aunque no tenga diabetes, tiene demasiadas ganas de seguir enfermándose, de seguir enfermando al país. ¿Cómo no? Y entonces está exigiéndole al gobierno una participación o que lo vinculen, en los contratos a los contratistas amigos, y ahí es donde viene esa perversa mermelada tóxica que se está comiendo el 20% del presupuesto de la nación. Y a propósito de este tema, crisis por todo lado, las empresas se ven en una situación crítica, pero el Estado ha reaccionado a partir del 2006 con la ley de insolvencias, la ley de insolvencia económica, la 1116. ¿En qué ha beneficiado, para qué sirve esta ley de insolvencia para aquellas empresas que se encuentran en una situación de crisis? Sí, doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Esto va para 34 países. Correcto. Realmente la ley 1116 vino a responder unas debilidades que traía la ley 550, que fue la primera ley que se conoció como la ley de insolvencia. Sin embargo, esta ley de insolvencia estructuró realmente lo que se denomina la reorganización empresarial. Entonces, una empresa que hoy se encuentra en crisis puede entrar en la ley 1116 y reorganizarse integralmente, dándole todas las facilidades para que él pueda recoger sus utilidades y empezar a pagar 2 años después, 3 años después, empezar a pagar la deuda que tiene antigua. Entonces realmente es una ayuda muy grande para las empresas que en momentos de crisis no saben cómo afrontar esa situación de debilidad, y realmente les ha permitido salir adelante. Precisamente la Superintendencia de Sociedades creó un premio, creó el premio Fénix, a estas empresas que ya han logrado salir adelante dentro de los procesos de reorganización empresarial. Entonces me parece que fue una ley muy importante para el país. El premio Fénix, empresas que están en crisis, que logran salir, tal vez haciendo un parangón con el ave fénix. Una pausa y ya regresamos. Y otro tema muy puntual. Hacía tiempos, pero tiempos, que a un presidente no le protestaban los estudiantes. Y este presidente, Iván Duque, que lleva lleva 120 días como primer mandatario de la nación, pues ha tenido unos paros estudiantiles que ya van para los 65, 66 días por presupuesto. Y no ha habido presidente, reiteramos, que le haya entregado más presupuesto a la educación que Iván Duque. Y la pregunta que se formulan, ole, y al expresidente Juan Manuel Santos, que poco le daba a la educación, porque no le pasó absolutamente nada. Entonces alguien dice, cuestiones de política. ¿Qué piensa el profesor César Tulio Chacón Ángel de estas manifestaciones estudiantiles? Pues realmente considero que es una de las más válidas protestas, puesto que definitivamente el presupuesto puede ser muy grande y es muy alto, pero realmente lo que llega realmente a apoyar a los estudiantes, que es lo que alegan realmente los estudiantes, que no se ayuda a los estudiantes, sino que se va a través de un sistema sofisticado a hacer la misma mermelada que estábamos hablando hace unos, al ICETEX, a otros tipos de entidades privadas y públicas, pero no realmente llega al pueblo, no llega a los estudiantes, no llegan a programas que realmente necesitan los estudiantes. Desafortunadamente se debe continuar realizando la protesta, ya no
tanto en el tema de más dinero, sino en el tema de cómo canalizar hacia dónde se deben canalizar los dineros para que realmente lleguen a quienes deben llegar. Ese creo que es el concepto. Doctor Saulo Arboleda, a propósito, es que la corrupción también llegó a las instituciones universitarias. Déjeme, yo le cuento una historia de muchas instituciones de educación superior que han sido intervenidas y nombran unos depositarios. Primero, unas instituciones que las entregan con 5.000, 7.000 estudiantes, llenas de dinero, y nombran unos depositarios y llegan como el caitolé a chupar la sangre, a exterminarlas, a enriquecerse. Y lo que pasa es que son instituciones que quedan bajo la égida del Ministerio de Hacienda a través de SAE, anteriormente la Dirección Nacional de Estupefacientes. Nombran unos depositarios ladronazos, pero ladronazos, así, con mayúsculas. Bueno, eso por un lado. En otras partes, lo que dice el profesor César Tulio también es cierto. Llegan y desvían los dineros, Pero vamos al tema puntual. Más de 2 billones de pesos acaba a principios de diciembre, acaba de entregarle el presidente Duque al sector educación, pero aún siguen las protestas. Se quiere muchísimo más porque falta muchísimo más. Y eso está bien, pero ya hay que cambiar el estilo, la dinámica de las protestas, porque se están viendo afectadas otras personas, se está viendo afectada la economía, el comercio, la economía por todo lado. ¿Cuál es su análisis frente a esta situación? Porque increíble, con los pasados gobiernos no sucedía nada, no había protestas. Y el que más les está dando, le están protestando. Conclusión. Sí, Gerney. Mi análisis es que es un poco injusto esta protesta con un gobierno que apenas llega. Yo creo que es una herencia que recibe. Otra vez hemos hablado de la pésima situación que recibió Duque de parte de Santos desde el punto de vista financiero. Una cantidad de sectores como la educación, como la justicia, como obras públicas. Todos los sectores están en crisis. Entonces, hacerle una huelga, está bien que le hagan una huelga por 2, 3, 4 días, como para decir, ve, aquí estamos, pónganos bolas, párenos atención, denos más presupuesto, pero ya llevan 45 días y el presidente Duque no ha hecho sino sacar plata a otros sectores, que bien escaso que está para todos los sectores, para trasladarla a la educación, que desde luego es uno de los sectores, para mí el más importante de todos los objetivos de un gobierno debe ser la educación. En eso se basa el desarrollo y el crecimiento económico e intelectual de un país. Pero me parece que Duque ha demostrado, el presidente Duque, una benevolencia total. No solamente ha permitido estas huelgas, estos paros, estas protestas callejeras, sino que les ha respondido adjudicándole recursos, usted lo acaba de decir, del presupuesto de regalías que aprobó ayer el Congreso de la República por orden de 24 billones de pesos, se les sustrajeron para otras obras 2 billones de pesos para educación, que sumado a 42 billones de pesos que hacen parte del presupuesto nacional, son 44 billones de pesos que se le está entregando al sector educativo para el año 2019. Eso hace parte del 4.5% del Producto Interno Bruto. Ya casi la educación se está acercando o ya está superando casi al sector defensa, al sector de orden público, que era el que más demandaba y el que más se beneficiaba de la adjudicación de recursos del presupuesto nacional. Muy bien, y como dice el profesor José Galat, en diferentes escenarios, la mejor inversión de una nación es la educación, no olvidemos. La mejor inversión de una región es la educación, la mejor inversión de una nación es la educación. Que Dios les bendiga.